Hola a todos queridos espectadores. Hoy vamos a compartir una historia sencilla, pero que encierra en su interior un viaje de culpa, arrepentimiento y perdón. Hay heridas en la vida que parecen no poder sanar jamás, pero a veces basta con una lluvia por la tarde o una pequeña canasta de naranjas para hacernos entender que lo más difícil no es olvidar, sino aprender a abrir el corazón. La historia comienza en una tarde gris y húmeda, cuando la madrastra, la señora Hoa, regresa a la casa que un día dejó entre lágrimas. En sus manos solo lleva una pequeña cesta de regalos, pero en su corazón carga con todo un pasado lleno de peso. Y dentro de esa casa, su ex-esposo y la hija de ambos, Tu Vi, siguen luchando entre el rencor y el cariño entre el pasado y el presente. Hoy los invito a escuchar para descubrir si aquella lluvia podrá lavar los errores del ayer y si el perdón puede en verdad ser el comienzo de un nuevo hogar. Esa tarde el cielo estaba cubierto por un gris triste. La llovizna caía suavemente y las gotas de agua se deslizaban por las hojas de las palmas frente al portón, cayendo sobre la tierra fría. El camino hacia la casa de Tu Vi estaba resbaladizo. El barro se pegaba a los pasos de una mujer delgada que caminaba en silencio hacia la entrada. En sus manos llevaba una pequeña canasta dentro, solo había unas naranjas, un frasco de vitaminas y una bufanda vieja ya gastada en los bordes. Pero sus manos temblaban al sujetarla, porque lo que cargaba no era solo un regalo, sino todo el peso de su pasado. Era la señora Hoa, la mujer que alguna vez destruyó aquella familia, la que hizo sufrir a su esposo y dejó marcada a la pequeña Tu Vi con miedo y tristeza. Sabía que ya no tenía derecho a volver a esa casa, pero aún así lo hizo porque escuchó que Tu Vi estaba muy enferma en cama desde hace días. Pasó la noche en vela sentada junto a una lámpara de aceite pensando una y otra vez, hasta que al amanecer decidió reunir el poco valor que le quedaba para ir a verla. Cuando apoyó la mano en el portón, el padre ya estaba allí. Salió desde el porche su figura delgada, su rostro curtido por el sol y el tiempo, pero con una mirada fría. La lluvia empezó a caer con más fuerza y los truenos resonaban a lo lejos. ¿A qué ha venido?, preguntó él con voz ronca y dura. La señora Hoa bajó la cabeza, su voz temblorosa, mientras intentaba mantener la calma. Escuché que Tu Vi está enferma. Solo quiero verla un momento. Solo eso. El hombre apretó los puños conteniendo su rabia. Ella ya no necesita su compasión. Váyase. Un viento fuerte sopló levantando el borde de su sombrero. El cabello de la mujer se desordenó y la lluvia se mezcló con sus lágrimas. Tragó saliva y con voz quebrada dijo: «No vengo a pedir perdón, no se preocupe, solo quiero verla una vez más». Él guardó silencio. Dentro de sí la rabia y la compasión se cruzaban como dos cuchillos. Quiso echarla, pero al ver la pequeña canasta temblando en sus manos, tan simple, tan humilde, solo pudo apartar la mirada sin decir palabra. En ese momento una voz débil sonó desde dentro de la casa. «Papá, ¿quién está ahí afuera?». El hombre se detuvo. La señora Hoa levantó la vista, sus ojos se abrieron al ver a Tu Vi salir delgada con el cabello despeinado, pero aún con una sonrisa dulce como en el pasado. Por un instante todo el rencor y la distancia parecieron desvanecerse. «¿Eres mamá?», preguntó Tu Vi con la voz temblorosa. «Sí, hija». «Soy yo», respondió ella intentando sonreír, aunque su voz se quebraba. Antes de que su padre pudiera decir algo, Tu Vi abrió la puerta. «Mamá, entra». «Está lloviendo mucho». La mujer entró abrazando la canasta empapada. La casa olía a medicina, a leña y a humedad. Dejó la canasta sobre la mesa y la abrió con cuidado.
Te traje unas naranjas y un frasco de vitaminas. Cómelas, te harán bien. ¿Recuerdas cuando eras pequeña? Siempre pedías que te pelara las naranjas. Tubi asintió en silencio. Miró aquellas manos delgadas, las mismas que un día cocinaron para la familia, que trabajaron en el campo ahora temblorosas y frías. El ambiente se llenó de silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo y el chisporroteo del fuego. El padre observaba desde la puerta a su hija y a la mujer que una vez lo traicionó. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La señora Joa habló con voz apagada. No espero que me perdones. Solo quería verte y luego irme. Alguna vez creí que el dinero traía felicidad, pero cuando me vi sola en una casa vacía, entendí que ya no tenía a nadie que pudiera llamar mi hogar. Su voz se quebró y las lágrimas cayeron sobre la vieja bufanda. Tubi la miró con un nudo en el pecho, una mezcla de enojo, compasión y tristeza. Mamá, si de verdad te arrepientes, no huyas más. Vive bien, cambia. Aunque no sea por mí, hazlo por ti misma. La señora Joa cayó de rodillas, las lágrimas mezclándose con el agua que aún caía del techo. Las naranjas rodaron fuera de la canasta hasta los pies de Tubi. Ella se agachó, las recogió, las limpió con cuidado y se las devolvió a su madre. Si las pelas, tú me las comeré, pero prométeme que no volverás a desaparecer. La mujer asintió sin poder hablar, solo apretando la mano de su hija. Afuera la lluvia comenzó a cesar, dejando una neblina suave sobre el jardín. Cuando la señora Joa se fue, el sol ya empezaba a salir entre las nubes. El padre seguía de pie en el portón, mirándola en silencio. No dijo adiós, pero en sus ojos ya no había ira, solo tristeza y un leve asomo de compasión. Ella se detuvo, inclinó la cabeza y siguió caminando. Su figura se fue perdiendo entre las palmas, dejando un leve aroma a naranja flotando en el aire. Dentro de la casa, Tubi se sentó junto a la ventana. Tomó una naranja, la peló y el aroma fresco llenó la habitación. Su padre se sentó a su lado sin decir palabra. Al cabo de un momento, ella habló en voz baja. «Papá, si un día mamá vuelve, creo que ya no la evitaré». Él levantó la mirada con los ojos humedecidos. Miró a su hija, luego a la luz del sol que se filtraba por el techo. No dijeron nada más, pero en aquel silencio, el perdón ya comenzaba a brotar como los brotes verdes que emergen de la tierra después de una lluvia que acaba de pasar. El atardecer caía lentamente. La luz del sol se desvanecía sobre el viejo tejado y la lluvia ya había cesado, dejando solo la humedad en las hojas de plátano frente al patio. En la pequeña cocina, el humo del arroz recién cocido se mezclaba con el aroma del pescado guisado y la leña que ardía llenando toda la casa con un aire cálido y familiar. El padre estaba sentado frente a la mesa con el rostro serio y los ojos aún cargados de resentimiento. Desde que la señora Joa se había marchado, no había dicho una sola palabra. Solo permanecía en silencio sirviéndose una taza de té ya frío, mirando hacia el porche, como si buscara respuestas en el cielo gris del anochecer. Tubi estaba frente a él comiendo en silencio. Sus manos temblaban un poco al sujetar los palillos. Sabía que su padre aún no había dejado atrás la rabia. Y también sabía que para una persona herida tan profundamente, abrir el corazón no siempre depende del tiempo, sino de un gesto de verdadera compasión. El hombre suspiró con voz baja y áspera. «Tubi, hoy vino esa mujer. ¿Tú crees que hablaba con sinceridad o sigue con sus planes de antes?» Tubi levantó la mirada. Sus ojos brillaban bajo la luz de la lámpara de aceite. Habló con voz suave pero firme. «No sé si la madrastra fue completamente sincera, papá, pero la vi diferente. Está envejecida, débil.
y creo que esta vez realmente se siente sola. Hizo una pausa antes de continuar, eligiendo con cuidado cada palabra. Papá, a veces perdonar no es porque el otro lo merezca, sino porque nuestro propio corazón necesita paz. De todos modos, tú también necesitas a alguien a tu lado. Mamá se fue hace mucho, pero si algún día sientes que puedes volver a hablar con ella, yo no me opondré. El padre quedó en silencio. Sus manos marcadas por los años apretaron los palillos con fuerza antes de soltarlos. Dentro de él, la ira y la compasión chocaban como olas contrarias. La imagen de la señora Joa volvió a su mente bajo la lluvia, el cabello despeinado, las manos temblorosas, sujetando una canasta de naranjas, la voz quebrada por el viento. Unos segundos después, murmuró con voz entrecortada: «Solo me da miedo abrir mi corazón otra vez y volver a sufrir». Tubi lo miró y sonrió con ternura. «Pero si lo cierras para siempre, papá, el que sigue sufriendo eres tú. Y mamá, aunque no pueda olvidar lo que hizo, creo que todos nos perdemos alguna vez. Lo importante es tener el valor de regresar». Afuera el viento se colaba por las rendijas trayendo el leve aroma de las naranjas. El padre bajó la mirada, sirvió más arroz en el cuenco de su hija y habló con voz suave. «Tienes razón, quizás ya soy viejo y por eso me aferro demasiado al enojo». Tubi sonrió con los ojos húmedos. «No, papá, no es que seas viejo, es que todavía sabes querer». La llama de la lámpara titiló suavemente. El canto de los grillos en el jardín se mezcló con el sonido de las cucharas chocando contra los cuencos, creando una melodía tranquila de hogar. En ese silencio, el padre no dijo nada más, pero su mirada hacia el porche había cambiado. Ya no era fría, sino cálida y serena, como el primer brote verde que asoma después de una lluvia que acaba de pasar.